Bueno, como vieron, un poco se llamaba competencia y toma de conciencia, ¿sí? Siempre uniéndolo a algún punto de la norma. Y la pregunta, sí, surgió un poco de un cliente, ¿sí? Que estábamos auditando en una empresa, que yo la estaba auditando, que es una empresa trinorma, ¿sí? 9, 14 y 45. Entonces, cuando yo estaba auditando la parte de capacitación, que estaba ahí un poquito floja el tema de medio ambiente, con una muy buena pregunta que me hizo el cliente, ¿no? Que estábamos auditando, me dijo, pero ¿qué damos de medio ambiente? ¿Qué capacitación tenemos que dar en medio ambiente? Y me resultó una pregunta muy disparadora para dar una capacitación, ¿sí? Porque por ahí esa pregunta podía ser la pregunta de otro cliente, esa misma duda. Y no solo me dijo, ¿qué damos en capacitación? Y me dice, ¿lo puede dar el responsable de seguridad y higiene? Entonces, también era, bueno, ¿por qué lo relaciona con alguien de seguridad e higiene? ¿Qué tiene el de seguridad e higiene? Así que por eso, nada, damos esta capacitación, esperando que les sirva y les saque alguna duda de las que puedan tener. Primero vamos a situarnos en el punto de la norma, o los dos puntos de la norma, digamos, que nos dan este puntapié, ¿sí? El punto de la norma 7.2, que nos habla de competencia, que ahí nos dice determinar la competencia necesaria, ¿sí? Digamos, por cada puesto, por cada persona, necesitamos que tenga un conocimiento específico, una competencia específica por cada puesto que nosotros tenemos dentro de la empresa. Y nosotros nos tenemos que asegurar desde el sistema de gestión, ¿sí? Que esa persona sea competente, ¿sí? Digamos, que pueda desarrollar sus acciones, que conozca los aspectos ambientales, digamos, que pueden verse afectados en su día a día y que sea competente. ¿Y esto cómo se logra? Nos dice la misma norma, a través de la educación, la formación, o puede ser la experiencia que traiga la persona, ¿sí? Entonces, para que las personas sean competentes, lo que nosotros tenemos que tratar es tomar acciones para adquirir la competencia necesaria si esa persona no tiene lo que nosotros decíamos o lo que el perfil dice, ¿no? Porque por ahí puede tener mucha experiencia, pero por ahí aplicada en nuestra empresa, necesitamos que sepa algo más o necesitamos que sepa cómo hacer tal cosa. Entonces nos pide la norma que necesitamos tomar acciones, ¿sí? ¿Y cómo tomamos esas acciones? Esas acciones podrían ser proporcionar entrenamiento o capacitación, realizar una tutoría, ¿no? Trabajar a lo largo de un tiempo con esa persona, reasignación de funciones o, bueno, contratación de personas competentes, ¿no? Que desde afuera nos vengan a capacitar. Y una punta muy importante es evaluar la eficacia, ¿sí? Que es muy diferente, evaluar la eficacia es muy diferente a cuando una persona termina la capacitación y nosotros hacemos una evaluación, es muy diferente a evaluar la eficacia para la competencia. Evaluar la eficacia para la competencia quiere decir que la persona puede desarrollarse de forma autónoma del conocimiento que yo le brindé, ¿sí? Por eso se dice que por ahí hay que esperar. Depende de la capacitación, pero por ahí 1 o 2 meses para poder decir si esta persona es competente para el puesto porque se maneja sola de forma independiente sin errores, ¿sí? Eso sería la evaluación de la eficacia de que la persona es competente. Y el otro punto que hay es la toma de conciencia, ¿sí? ¿De qué debe ser consciente las personas? O sea, ¿qué debemos bajarle, ¿no? Que ahí nos empieza a dar una punta de lo que necesitamos que las personas sepan. Uno obviamente es la política ambiental o la política, digamos, este punto es común a todas las normas, ¿sí? La política de la norma que sea. Por otro lado, los aspectos ambientales significativos, ¿sí? Bueno, recordemos que los aspectos los tenemos que identificar por cada proceso, bueno, los evaluamos, tenemos los significativos y después vamos a tener los impactos asociados a estos aspectos y debemos comunicarlos. Por otro lado, también tienen que saber su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, bueno, incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño. O sea, las personas tienen que saber cómo contribuyen en su día a día para que
el sistema de gestión ambiental se desarrolle tal cual lo planeado. ¿Sí? Y por último también las implicancias de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluidos los incumplimientos de los requisitos legales. Esto quiere decir que acá nos va dando una punta de para dónde tienen que ir las capacitaciones ambientales. Les voy a permitir. Bien. Entonces acá se me presenta como una duda, ¿no? Porque por ahí nosotros tenemos el espejo, que es la parte de seguridad e higiene, ¿sí? Los aspectos podrían reflejarse como los peligros y los impactos como riesgos. Entonces, bueno, por ahí podríamos pensar que tanto en ambiente y como seguridad, por ahí necesitamos algún conocimiento técnico o conocimiento de algún profesional. Entonces, si lo pensamos como el paralelo, la parte de seguridad e higiene, no sé si lo notaron, que ya el responsable de seguridad e higiene, cuando lo contratamos, viene con un plan de capacitación abajo, ya en el bolsillo. Ya lo capacitamos y ya tiene un plan armado con capacitaciones programadas. Y bueno, ¿por qué será? ¿Sí? ¿Por qué ya viene como tan cuadradito este tema? Podemos ver que... ¿Por qué será? Ocurre que hay una resolución que se llama la 905, ¿sí? De 2015, donde nos detallan las capacitaciones obligatorias que tiene que dar el responsable de seguridad e higiene, ¿sí? Entonces, esto es uno de los motivos que ya al decir seguridad e higiene ya hay un plan de capacitación obligatorio que nos baja por ley y que, bueno, en este caso lo tiene que dar un responsable técnico o licenciado, ¿sí? Estas son las capacitaciones que están por ley, digamos, uso adecuado de elementos de protección personal, que son los EPP, plan de evacuación ante emergencias, riesgos de incendio y uso de extintores, riesgo eléctrico, autocontrol preventivo, que sería todos los controles que tiene que hacer la persona antes de ponerse a trabajar, manejo seguro y responsable, o sea, manejo vial, seguro y responsable, y, bueno, otros que considere el responsable del servicio, ¿sí? Digamos que hay otras resoluciones más específicas que nos bajan, que tiene que estar por obligación en una capacitación, pero, digamos, esta sería la que nos da el marco general de las capacitaciones obligatorias. Y esa misma resolución, a su vez, nos da las capacitaciones obligatorias de salud ocupacional. Así que también tendríamos que dar estas capacitaciones por alguna persona de salud, ¿sí? No es responsabilidad de darlas el responsable de seguridad e higiene. ¿Qué son? HIV-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual, drogas de abuso, vida saludable, primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, prevención cardiovascular, efectos del trabajo sobre la salud y otros que el responsable del servicio considere necesarios, ¿sí? Entonces, en definitiva, es muy fácil ver cuáles son las capacitaciones que dar básicas de seguridad e higiene porque ya están estipuladas por ley, ¿sí? Y si hacemos el espejo, ¿hay alguna capacitación que no la tengamos que dar obligatoria por seguridad e higiene por alguna norma? Bueno, en principio no. Entonces, por ahí está el tema de, bueno, ¿qué damos de medio ambiente? ¿Sí? Bueno, para eso esta pequeña capacitación. Lo que yo hice es armar como un nivel de capacitaciones, ¿sí? Como a veces tenemos los tipos de documentos, armé una hermosa pirámide, donde vamos a ver qué capacitaciones serían interesantes dar, ¿sí? En principio tenemos obviamente la política del sistema de gestión. La política es el documento más importante, para los que tenemos el sistema de gestión es la Biblia. La política tiene que estar comunicada, todas nuestras partes interesadas debieran conocerla. Y es muy importante también que nuestros trabajadores sepan que que ese papel pegado que está ahí es nuestra política, que es lo más importante, ¿sí? Que es la Biblia para el sistema de gestión, y saber, no al detalle, pero saber qué dice y cómo ellos participan en su día a día para que la política se cumpla, ¿sí? Otra que no debería faltar serían las capacitaciones obligadas que nos generan por los requisitos legales, ¿sí?
Las otras capacitaciones son las que se derivan de los controles operacionales que la organización estipula, ¿sí? Que ahora en esas vamos a tener un poquitito más de detalle. Por otro lado, también las derivadas de situaciones de emergencia, ¿sí? Que la persona sepa cómo actuar ante una emergencia, y las últimas que son recordatorios, ¿sí? Que son más, bueno, no necesitamos a la persona por ahí sentarla para capacitarla. Vamos a ver un poco en detalle cada uno. En principio, obviamente, la política, ¿sí? Recordando, haciendo memoria de que hay ciertos conceptos que tienen que estar obligatoriamente en la política, los que están acá en negrita, ¿sí? Tiene que estar el cumplimiento o el compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos vigentes. Cuando hablamos de medio ambiente, tiene que estar el compromiso de proteger el medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, disminuyendo los impactos, bueno, generados por la empresa, y el compromiso de la mejora continua, ¿sí? Esto sería, digamos, una política que tiene todos los textos obligatorios que nos pide el punto de la política. Ahora vamos a las obligaciones de requisitos ambientales, ¿sí? Si bien yo les comenté que, digamos, a nivel nacional, los requisitos de ambiente, no hay ninguna legislación que nos diga qué tenemos que dar, ¿sí? Recordando que como los recursos naturales dependen de cada provincia genera los requisitos normativos ambientales de cada provincia. Digamos, la nación los genera a nivel nación y la provincia se adhiere o no a esos requisitos nacionales. Entonces, los que siempre tenemos que cumplir son los provinciales y los nacionales, viendo si la provincia se ajustó a ellos. Entonces, partiendo de esa base, podríamos decir que hay sí un requisito ambiental que debemos sí o sí incluirlo y bajarlo como una capacitación, que sería el tema de la separación de residuos, ¿sí? Que tenemos los peligrosos y los no peligrosos. ¿Esto por qué? Digamos, en esta foto real que tenemos acá, donde el cesto amarillo son residuos peligrosos, el cesto verde es orgánico y el cesto gris es papel, ¿sí? Más que nada, porque si bien no nos pide ninguna norma que los capacitemos, cuando nosotros mezclamos los residuos, es posible de, primero, un hallazgo, una no conformidad mayor, ¿sí? Ante una auditoría, o también puede ser alguna multa de la autoridad de aplicación. Yo tengo una conocida que trabaja en la autoridad de aplicación de la provincia de Buenos Aires, que cuando entra a las empresas lo primero que abre son los tachos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos, obviamente, un residuo peligroso en un cesto común, ese residuo no va a tener tratamiento y es posible que pueda afectar a alguna persona. Entonces, es un punto crítico. Entonces, si bien la legislación no nos pide una capacitación, pero como es plausible de que se pueda no cumplir el requisito legal en cualquier tacho de la empresa, es condición sine qua non que demos una capacitación de separación de los residuos, mostrando la importancia de la separación, ¿sí? Bien. Después vamos a los derivados de los controles operacionales. Para hablar de eso, recordemos, ¿sí?, que la norma nos pide que, digamos, de todos los procesos y tareas que tenemos, determinemos cuáles son los aspectos ambientales que se pueden ver perjudicados por las tareas de la organización. Después nos va a pedir que definamos criterios, ¿sí?, para evaluar esos aspectos y que tengamos esos aspectos ambientales significativos. La norma se va a basar en colocar los objetivos sobre estos aspectos, pedir un seguimiento, un análisis, y estos aspectos ambientales tienen que estar comunicados. Así que ya de por sí, ahí tendríamos una capacitación más. ¿Sí? A través de recordatorios o alguna capacitación más puntual, deberíamos tratar de que todas las personas de la empresa conozcan los aspectos ambientales significativos. Determinados los aspectos ambientales significativos, la norma nos pide que desarrollemos controles operacionales, ¿sí? Nos pide planificar, implementar y controlar los procesos.
¿Para qué? Para que los aspectos ambientales no sean más perjudiciales, ojalá disminuyan, o por lo menos los tengamos contenidos, ¿sí? Entonces, estos controles operacionales se implementan para tener contenidos y controlados los aspectos ambientales. Podríamos por ahí decir que, no sé, se pueden dividir en tres estos tipos de controles operacionales, que podrían ser, por ejemplo, un control visual del aspecto, o un seguimiento de instructivos, ¿sí? Que la empresa desarrolló instructivos particulares para que se sigan el paso a paso, ejecución de acciones, ¿sí? Como generales, o tal vez podrían completar un registro asociado, ¿sí? Entonces, digamos, la empresa define qué tipo de control se hacen por cada aspecto y para llevar estos controles, este seguimiento, la empresa debe capacitarlos a las personas para que lo lleven a cabo, ¿sí? Entonces, esta sería una capacitación. Estas serían otra de las capacitaciones que debemos dar. Debemos capacitar a las personas para que lleven adelante estos controles operacionales que la empresa definió que son necesarios para contener, disminuir o controlar nuestros aspectos ambientales. Como ejemplo de eso, por ejemplo, tenemos la típica matriz de aspectos, identificación de aspectos y evaluación de impactos, ¿sí? Donde, por ejemplo, si seleccionamos esa tarea, ese aspecto, por ejemplo, esto es una empresa de construcción, donde, bueno, por ejemplo, la tarea de la etapa es la excavación de una zanja, incluyendo rellenos y compactación. Uno de los aspectos que se pueden ver involucrados sería el movimiento de suelo y tiene su impacto asociado, ¿sí? Que bueno, en este caso sería agotamiento de los recursos naturales, pérdida de la biodiversidad, daños a la flora y la fauna. Se habían definido criterios y dio significativo. Bueno, entonces, como decíamos antes, sobre estos aspectos debemos generar los controles operacionales, ¿sí? Y en un extracto, bueno, esta empresa, por ejemplo, definió estos controles operacionales, ¿sí? Esto es un extracto, digamos, de un instructivo que tiene la empresa que, por ejemplo, dice, en el caso de los movimientos del suelo, dice adoptar las precauciones para evitar derrumbamiento y erosiones, el producto de las excavaciones que no se use inmediatamente o los materiales susceptibles a voladuras por erosión deben apilarse a distancia suficiente del borde de la excavación con el fin de que no constituya una sobrecarga, en fin, ¿sí? Esto sería un control operacional que definió la organización que ante esta tarea, ante este aspecto, debe seguirse esos pasos, ¿sí? ¿Cómo bajan esas capacitaciones? Dependerá de los recursos de la empresa, a la gente a la que tenemos que capacitar, qué tipo obviamente de capacitación es, si necesitamos que estén todos sentados mirando un video, con un escrito, pasando en el instructivo, hacerlo online, hacerlo por Google Form. Ahí dependerá de los recursos, de la idea y del tipo de control que necesitamos, ¿sí? Pero esto sería la capacitación que nosotros tenemos que dar para que la persona sepa qué pide la empresa para controlar estos aspectos ambientales. Y pueden ser así, o bueno, otro ejemplo un poquito más naif o más directo. Esta es una empresa de mantenimiento edilicio, y bueno, entonces es una parte de una capacitación online que se le dio. Entonces, por ejemplo, en el suelo, bueno, es algo más concreto, preservar y cuidar la cubierta vegetal, de tierra, de mezclar con escombros de obra. Algo en el paisaje, prohibido que los trabajadores realicen actividades que afecten a la fauna y a la flora del sitio. Y ruido, realizar las actividades ruidosas en horarios permitidos, ¿sí? Que sería algo más directo. Es una parte de una capacitación que se dio, ¿sí? Entonces, estos serían otro tipo de las capacitaciones que debemos dar y que podemos dar a nuestros empleados. Como anteúltimo, serían, ¿sí?, las derivadas de las situaciones de emergencia, ¿sí? Detallamos las situaciones de emergencia que identificó la organización, por ejemplo, derrames, escape de gas, inundación, ¿sí? Sin llegar a ser incendio, que también es una situación de emergencia. Bueno, y acá, ¿qué le deberíamos capacitar? Debemos capacitarlo a cómo actuar ante una situación de emergencia, ¿sí? Y recordatorio es diferente, ¿sí? Tengan en cuenta que es diferente
la capacitación, ¿sí? Donde nosotros a una persona lo capacitamos en qué hacer ante un derrame, cuáles serían los pasos del escape de gas, o qué hacer ante una inducción. Eso es una capacitación, que es muy diferente a hacer el simulacro, ¿sí? En el simulacro debemos fingir una emergencia, ¿sí? Debemos comportarnos como si la emergencia existiera, y al final hacer un informe de simulacro con unas conclusiones, ¿sí? A ver si salió bien, si estaban los kits de antiderrame, si la gente supo cómo manejarse, si llegó al punto de encuentro, ¿sí? Son dos cosas diferentes que se pueden congeniar en el mismo día, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la capacitación y otra cosa es el simulacro, que requiere otro tipo de herramientas. Por ejemplo, una conclusión de cómo salió el simulacro. Y por último, digamos, lo que dejé como recordatorio, que serían los cartelitos que pegamos por todos lados, ¿sí? Como recordatorios antes de cerrar el agua en las canillas, apagar la luz al salir de las oficinas, o muy bien que el otro día lo vi pegado en el microondas, me gustó esa. Y bueno, qué sé yo, el recordatorio siempre de separación de los residuos como el recordatorio, ¿no? Antes tuvo que haber la capacitación en sí, después está el recordatorio. Así que eso serían, digamos, las capacitaciones, las 5 capacitaciones como que deben bajarse, deben estar presentes para nuestros colaboradores. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido para afianzar algún concepto que tengan por ahí y que tengan sus planes de capacitación de ambiente con muchas capacitaciones.